Con el aroma del café recién hecho danzando en el aire, me encontraba junto a la ventana de mi cocina, una taza humeante entre mis manos. A mis 45 años, algo en mi interior había despertado, una marea silenciosa que navegaba contra la calma aparente de mi vida. 20 años de matrimonio con Ricardo habían sido un remanso de paz, un hombre bueno y noble. Sin embargo, una inquietud, un vacío sutil pero persistente, había comenzado a poblar mi alma. Era como si una parte dormida de mí, una que nunca antes había sentido, estuviera reclamando su espacio. No era sed de aventuras ni ausencia de amor, era algo más profundo, indefinible. Cada noche al acostarme esa sensación se intensificaba. Mirando el rostro sereno de Ricardo a mi lado, me debatía en la agonía de cómo expresar esta tormenta interna, esta rebelión silenciosa. Me sentía culpable, sí, pero también extrañamente justificada. Después de todo, no hacía daño a nadie. Era una metamorfosis personal. Una tarde, reuniendo el coraje que creía perdido, me acerqué a Ricardo mientras él estaba absorto en las noticias. «Necesito hablar contigo», mi voz tembló levemente. Él giró su rostro, la sorpresa pintada en sus ojos. Le conté mi vacío, esa vigilia extraña de las noches, ese anhelo juvenil que ahora me quemaba por dentro. Ricardo al principio no comprendió. «¿Te has vuelto loca?» «No soy suficiente», espetó con un dejo de incredulidad. Sostuve su mirada, sin evasivas. «No, tú eres suficiente. Soy yo la que está cambiando». Es como si una flor tardía de otoño hubiera decidido brotar en mi interior, aunque su tiempo ya haya pasado. Esa noche Ricardo permaneció en silencio, pero pude vislumbrar un torbellino en sus ojos, quizás enfado, quizás intriga, o tal vez, la cruda lucha por comprender. Los días se deslizaron y la conversación quedó suspendida entre nosotros, un tema latente, sentido pero no articulado. Una semana después, Ricardo llegó a casa con algo inusual. Encendió la televisión y puso una película. Al principio mi atención estaba dispersa, pero a medida que las escenas se desplegaban, aquella vieja chispa se reavivó, encendida por la magia de la pantalla. Las imágenes me acariciaban, calentando mi interior, como la melodía olvidada de una canción que creía perdida para siempre. Me encontré inmersa en la trama, ajena al mundo exterior. A mi lado, Ricardo observaba en silencio. Me di cuenta de su mirada, aunque sus ojos parecían fijos en la pantalla, en realidad me escrutaban a mí. Fue un instante extraño, cargado de significado. Quizás intentaba comprenderme o quizás simplemente me estudiaba. Al terminar la película, exhalé un suspiro profundo, como si algo dentro de mí se hubiera liberado. Esa noche al ir a la cama, ninguno pronunció palabra, pero un nuevo entendimiento frágil y naciente flotaba entre nosotros. Ricardo, tal vez por primera vez, comenzaba a percibir el fuego que ardía en mi interior, y yo, quizás por primera vez, me sentía verdaderamente escuchada. Unos días más tarde ocurrió una avería en el edificio. El sistema de bombeo de agua dejó de funcionar. El portero, un hombre de mediana edad, impecablemente vestido y de modales corteses, recorría los pisos informando a cada vecino. Al llegar a mi puerta, lo invité a pasar. Hablamos de la avería, de las reparaciones, de los gastos. Noté que sus ojos se posaban en mí con una frecuencia peculiar. No era una mirada invasiva, sino todo lo contrario, despertaba en mí algo que había permanecido dormido por demasiado tiempo. Nadie me había mirado así en años. A medida que la conversación se alargaba, me sentía más relajada. Me levanté para preparar un té. «También debo ir a otros pisos», dijo él, pero no se movió. Le sonreí, «Los pisos no se van a escapar. Siéntate un poco más». Nuestros ojos se encontraron. Hubo un entendimiento tácito, una chispa que cruzó la distancia. Sentí ese latido largamente silenciado en mi pecho, esa emoción reprimida que ahora cobraba vida. El silencio se volvió denso. Él se levantó lentamente y yo también. La distancia entre nosotros se acortó, nuestras miradas se entrelazaron. El sonido de nuestros corazones parecía llenar la habitación. Se acercó a mí, y yo no retrocedí. Mi fuego interno, ese anhelo sofocado durante años, finalmente encontraba su eco. Su mano rozó la mía, y nuestros dedos se entrelazaron. La respiración se hizo pesada,
la tensión alcanzó su punto álgido. Esto era más que un simple contacto físico, para mí, era el redescubrimiento de mi propia existencia, la aceptación de ese yo que tanto había intentado enterrar y olvidar. Él me miró fijamente y preguntó con voz suave, ¿estás segura? Asentí. Solo podía haber una respuesta en mi interior, sí. Porque esto no era un momento efímero, era el despertar que había anhelado durante tanto tiempo. En ese instante, todo lo demás se desvaneció. El tiempo se detuvo. Solo existía ese presente. El resto de la tarde transcurrió con una rapidez vertiginosa. Después de que él se fue, me senté en el sofá, con la respiración agitada. Una extraña mezcla de emociones me embargó. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? No, era más bien una sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Me miré al espejo y vi una expresión diferente en mi rostro, quizás, por primera vez, me estaba viendo realmente a mí misma. Esa noche, Ricardo regresó. Me esforcé por mantener la normalidad, preparé la cena, puse la mesa. Pero por dentro, todo había cambiado. No sabía si Ricardo había notado algo, o si quizás prefería no verlo. Mientras cenábamos, mi mirada se encontró con la suya. Lo amaba. Aún lo amaba. Pero ahora, también me amaba a mí misma. Me había reencontrado a mí misma, a esa que había olvidado, pospuesto, relegado. Estaba mal. Quizás para el mundo, pero no para mí. Porque ahora, yo estaba viva. Realmente viva. Los días siguientes, al recordar aquel encuentro, sentía un cúmulo de emociones, a veces arrepentimiento, a veces paz, otras curiosidad. Él no volvió. Quizás fue mejor así. Porque para mí lo importante no había sido el acto en sí, sino el descubrimiento. La aceptación de ese fuego interno. Una tarde, mientras veíamos la televisión, Ricardo se giró hacia mí. He estado pensando en nuestra conversación, dijo. Quizás no te entiendo del todo, pero intento hacerlo. Me sorprendí. Él continuó, has cambiado, pero no es un cambio para mal. Simplemente eres diferente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, Ricardo me veía de verdad, intentaba comprenderme. Tal vez nuestro matrimonio nunca volvería a ser lo mismo, pero quizás sería más honesto, más real. Esa noche, al ir a la cama, me sentí en paz. Ya no me escondía, no me sentía avergonzada. Me aceptaba. Me había transformado. Por las mañanas, al mirarme al espejo, veía un brillo que antes no existía. Me cuidaba más, sonreía más. Ricardo también lo había notado. Un día, me volví hacia él. ¿Sabes? Me olvidé de mí misma durante años. Fui solo esposa, solo ama de casa. Pero soy una persona, con mis propios deseos y anhelos. Ricardo asintió. Lo sé. Y quizás yo también te encasillé en ese rol. Pero ahora podemos cambiar. Ambos sabíamos que nuestra relación sería distinta. Quizás más difícil, más compleja, pero más sincera. ¿Le conté a Ricardo lo sucedido ese día? No. Porque hay cosas que se guardan en el interior, que nos pertenecen solo a nosotros. Pero aquel evento fue la chispa que me permitió reencontrarme, y eso era lo más importante. Ya no viviría mi vida esperando las expectativas de los demás. Escribiría mis propias reglas. Los meses pasaron. Me conocía mejor. El fuego interno seguía ahí, pero ahora bajo mi control. Nuestra relación con Ricardo se reparaba lentamente. Ya no era la misma, pero era más auténtica. Un día, me volví hacia él. Gracias, le dije. Él, sorprendido, preguntó ¿por qué? Por intentar comprenderme, sonreí. No todos los hombres harían eso. Ricardo tomó mi mano. Te amo y quiero estar contigo, pero para eso necesito entenderte. Para mí, este era el mayor regalo. La comprensión que tanto había anhelado finalmente llegaba. Quizás aquel encuentro con el portero solo había sido un catalizador. Lo verdaderamente importante era que me había brindado la oportunidad de conocerme a mí misma. Ahora, yo era la heroína de mi propia historia,
y esa era la sensación más maravillosa que había experimentado en años. Había hecho las paces con mi pasado. Aquel suceso no fue un arrepentimiento sino un despertar. Me había descubierto, había aceptado mis deseos, y lo más crucial, había forjado una relación más honesta con Ricardo. La sociedad podría juzgarme, muchos no entenderían. Pero ya no me importaba. La vida es demasiado corta para vivirla esperando la aprobación ajena. Finalmente había aceptado mi fuego interno, y este no me había consumido. Al contrario, me había hecho más fuerte, más vibrante, más real. Al mirarme al espejo, ya no veía solo un ama de casa. Veía una mujer. Una mujer con deseos, anhelos y sueños. Y esa mujer había decidido vivir.